Hola, mi nombre es Santiago Ineque. En este video explicaré la definición de hipérbola. ¿Qué nos dice la definición de hipérbola? Nos dice que es un lugar geométrico de los puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos llamados foco siempre es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si agarramos un punto, que en este caso yo le puse P de coordenadas x, y, la distancia que tiene el punto P al foco 2 tenemos acá, que es la distancia 2. Entonces, si la distancia es mayor menos la distancia menor, que sería la otra distancia del punto P al otro punto fijo llamado foco, que en este caso es foco 1, o sea, yo lo coloqué foco 1, la distancia del punto P al foco 1 es la distancia 1. Si esas dos distancias las restamos, siempre nos va a dar constante. Siempre el valor va a ser 2a. ¿Qué es el valor 2a? Es el valor del eje real. Es el valor del eje real. Por ejemplo, si agarramos un punto perteneciente al plano llamado Q, si la distancia del punto Q tenemos una distancia al foco 1 y del punto Q tenemos otra distancia al foco 2, si restamos la distancia mayor menos la distancia menor, que es el punto Q al foco 2, menos la distancia mayor menos la distancia menor, siempre es 2a. Esto quiere decir que es constante, que siempre nos va a dar el mismo resultado. Sabiendo la definición de hipérbola, veremos los elementos que la conforman, siendo dos focos, el centro, que en este caso está situado en el punto 0, 0, dos vértices, A sub 1 y A sub 2, dos puntos situados en el eje imaginario, siendo B sub 1 y B sub 2, de los cuales uniéndolos con los vértices, ya podemos tener comprendido nuestra zona de existencia, zona en la cual la hipérbola no puede existir. Y zona en la cual se destaca un elemento que no se ve en otras cónicas, que es la asíntota. La asíntota nos sirve para aproximar la curva cuando los valores de la misma van creciendo. Cabe recalcar que la distancia entre ambos vértices se le conoce como longitud de eje real o 2 por A. ¿Por qué? Porque desde el centro hasta cualquiera de ambos vértices se le conoce como A. La distancia desde el centro hasta el punto B sub 1 o B sub 2 se conoce como B, por lo que la distancia comprendida entre B sub 1 y B sub 2 se le conoce como longitud de eje imaginario. Y por último, la distancia entre F1 o F2, o entre ambos focos, mejor dicho, se le conoce como distancia focal. Soy Centurión Nicolás y voy a explicar cómo pasar la ecuación compleja de la hipérbola, que es esta ax cuadrado menos 6 cuadrado más bx más y más f igual a 0 a la ecuación general. Partimos de esta ecuación en particular con x cuadrado menos y cuadrado más 2x más 6 igual a 0 para pasar a la segmentaria. Primero agrupamos los términos en x, luego los términos en y. Y ahora lo que tenemos que hacer es completar cuadrados, por eso lo que al que agrupamos en x le sumamos más 1, porque es la mitad de este coeficiente dividido, es 2 dividido 2, esto es igual a 1 elevado al cuadrado, nos queda más 1, menos los términos de los coeficientes en y, más 9, que en este caso sería la mitad de 6, 3 elevado al cuadrado, que sea 9, por eso 9, y como nosotros estamos agregando algo, tenemos que restar ese algo para no modificarlo, que está igual, por eso ponemos 9 menos 1 igual a 0.
No se puede. Al pasar de este menos 9 menos 1 al otro lado te quedan 10, pasamos al otro pasaje de término y acá lo que hacemos es, luego de completar los cuadrados, hacemos el cuadrado del binomio que distribuyendo este cuadrado en cada uno de estos términos, regresamos a la parte anterior. Este 10 que pasó al otro lado necesitamos que sea, dividimos por 10 para que nos quede igualado a 1 y como dividimos todo por 10 nos queda esta ecuación que sería los cuadrados dividido 10 y el 10 simplificó con el otro 10 que queda igualado a 1. Esta es la ecuación canónica de la hipérbola. Continuando con la ecuación paramétrica de la hipérbola, partimos justamente de una hipérbola con centro en el origen y semiejes A y B coincidentes con los ejes coordenados. Las ecuaciones paramétricas son x es igual a por secante de θ y y es igual a b por tangente del ángulo de θ. Bueno, para poner un problema sobre hipérbola tenemos los siguientes datos, que tenemos el eje imaginario que corresponde a las 8 unidades y una fórmula que correspondería a de las asíntotas. Lo que primero podemos hacer es averiguar la distancia desde el centro a uno de los puntos del eje. Como no tenemos datos sobre los ejes, lo podemos deducir que tiene coordenadas 0 y 0. Entonces, como está asociada a la ecuación, podemos decir que 2 por b sobre 2, esto es igual a 8, que son las unidades, dividido 4. Entonces, más menos 4 sería la distancia que tenemos desde este punto a estos dos puntos de b. Entonces, y como b está elevado al cuadrado, nos da un resultado de 16. Bueno, lo que podemos hacer lo siguiente es con Pitágoras hallar la distancia que tenemos del centro a los focos. Entonces sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado nos da el resultado de 2 13 cuadrados, que eso calculando aproximadamente nos da una distancia de 7,2. Entonces lo siguiente que podemos hallar también es el lado recto, que es la línea perpendicular al eje X donde se sitúan los focos, que es una aproximación de 5,33. Bueno, y ya he explicado la ecuación canónica, sencillamente con los datos que tenemos lo aplicamos. Entonces tendríamos x cuadrado sobre 36 menos y cuadrado sobre 16, que nos da que esta tiene que estar igualado a 1. Las aplicaciones de la hipérbola en el ámbito laboral son bastantes, pero una de las más comunes vistas son en las centrales de generación de energía nuclear, justamente en las estructuras denominadas como torres de enfriamiento. Al observarse a simple vista se puede observar que ambas tienen formas de hiperboloide. Esto se debe a que la forma de hipérbola, justamente en su forma, está fundamentada por dos principios o por dos objetivos. El primero y principal es para ahorrar materiales, para utilizar menos materiales, son menos gastos en producción. Y la segunda también es que se comprobó que con esta forma también pueden ser más resistentes a fenómenos climáticos como vientos fuertes o huracanados.